Solo para recordarlo, al principio de vuestra intervención debéis pulsar el botón al lado del micro para encenderlo y cuando terminéis debéis apagarlo, ¿vale? Muchas gracias. Comprobemos qué pasa cuando le echamos agua a un espejo. Se empaña. Buenos días, mi nombre es Ana Jiménez y vengo en calidad de introductora del equipo cerrado de Calderón, que se posiciona en contra en este debate. Ante la pregunta, ¿es eficaz el Senado como Cámara de Representación Territorial?, nosotros respondemos con un rotundo no, no, porque el Senado es un laberinto donde las voces territoriales desaparecen en la ineficacia. Para ello nos basamos en dos sólidos argumentos. El primero de desproporcionalidad e irrepresentabilidad y el segundo de duplicidad de funciones. Pero antes voy a tomarme un momento para establecer el marco de nuestro debate. Para empezar, España tiene un sistema bicameral. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado por el Congreso y por el Senado, que como segunda Cámara tiene la función de representación territorial. Dicho así, en el artículo 69 de nuestra Constitución. Antes de continuar, voy a definir dos términos que nos han parecido esenciales. Primero, representación territorial, que es el proceso mediante el cual se hacen presentes a las comunidades autónomas en la función legislativa del Estado. Y eficacia, que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Pero ¿qué buscamos nosotros? Buscamos un reflejo, buscamos que esta eficacia no sea solo que se escuchen las voces, sino que se cumpla lo que estas voces quieren. En el primer argumento de desproporcionalidad e irrepresentabilidad hablaremos de cómo la falta de representatividad en el Senado se evidencia en su desconexión con la ciudadanía, y esto se demuestra por un incremento de votos nulos y en blanco en las elecciones senatoriales y en la desigualdad territorial en la asignación de escaños. La elección indirecta de senadores por parlamentos autonómicos y un sistema que privilegia a los partidos más votados hace que no primen los intereses territoriales, sino los políticos. Esto responde a la pregunta, ya que la falta de elección directa socava la legitimidad democrática del Senado como Cámara de Representación Territorial, al no reflejar la elección real de la ciudadanía, lo que hace que choque con la definición que busca. En el argumento de duplicidad de funciones nos basamos en que el Senado carece de funciones significativas y su papel es principalmente consultivo, lo que lo hace redundante en el sistema político y, por tanto, prácticamente innecesario. Su papel se limita a ser una segunda cámara de lectura para proyectos de ley y su capacidad legislativa es limitada, lo que reduce su influencia como Cámara de Representación Territorial. ¿Cómo responde esto a la pregunta? Sencillamente, el Senado no es eficaz como Cámara de Representación Territorial porque su falta de funcionalidad y relevancia en la toma de decisiones hace que su ineficacia se refleje en el descontento de los ciudadanos. Todos nuestros argumentos van a ir respaldados por evidencias que corroborarán nuestro punto de vista. Entonces, ¿es eficaz el Senado como Cámara de Representación Territorial? No, no, porque el Senado es un laberinto donde las voces desaparecen en la ineficacia. Muchas gracias.
Buenos días a todos, mi nombre es Lola Moreno Pérez, de calidad de primera refutadora del equipo Cerrado de Calderón, que ante la pregunta ¿es eficaz el Senado como Cámara de Representación Territorial? Responde con un rotundo no. No, porque el Senado es un laberinto donde las voces territoriales desaparecen en la ineficacia. Antes de comenzar a explicar mi línea argumental, me gustaría refutar la del equipo contrario. Y es que desde su introducción nos traen que esa representación es variada. Y yo, con mi segunda evidencia de julio de 2023, el periódico Neutro, en colaboración con Javier Lorente, les digo que el sistema mayoritario del Senado garantiza que la fuerza política más votada se lleva un 75% de los escaños de cada provincia. El partido que gana en cada circunscripción se lleva 3/4 de la representación. 3 de 4 senadores, aunque gane con un 30% de los votos. Los escaños del Senado que eligen los ciudadanos suelen ser acaparados por los dos partidos más votados, haciendo que esta representación no sea igual. Y es que es más, vosotros mismos decís que se representa algunos territorios más que otros. ¿Por qué debemos representar a algunos en mayor medida que a otros si en la representación territorial se busca representar a todos los españoles por igual? También nos traen que la igualación de poderes. La igualación de poderes lo que crea es una duplicidad de funciones, como lo voy a traer en mi segundo argumento. A continuación, procedo a explicar mi línea argumental. El primero de desproporcionalidad e irrepresentabilidad. Hay un número indeterminado de senadores designados por los parlamentos autonómicos y existe una elección indirecta por parte de la ciudadanía que reduce la conexión de los senadores con la realidad política y social de los territorios. Esto provoca que el Senado tienda a ser percibido como una institución distante y poco relevante. Como resultado, los ciudadanos pueden llegar a sentir que su voz no se refleja adecuadamente en esta Cámara, como trae el periódico del Público, que 2,1 millones de ciudadanos depositaron votos en blanco y nulos mostrando de forma expresa su desacuerdo con el Senado, que sigue sin dar respuesta a la naturaleza territorial que le atribuye a la Constitución. El Senado no es eficaz como Cámara de Representación Territorial porque la falta de elección directa socava la legitimidad democrática del mismo, haciendo incompatible la representación territorial de la ciudadanía con representantes que no han sido elegidos por la misma. Como les he dicho anteriormente, los resultados suelen otorgar 3 senadores al partido más votados y 1 a la segunda fuerza política más votada, mientras que el resto de partidos no consiguen ninguno. Esto crea una representación territorial desigual, haciendo que el Senado no sea eficaz como Cámara de Representación Territorial. También esto causa que prime la representación de los intereses políticos ante los territoriales, haciendo que la representación territorial del Senado sea ineficaz. Procedo a pasar a mi segundo argumento de duplicidad de funciones. Como les he mostrado anteriormente en mi primera evidencia sobre el descontento de la población, existe cierta unanimidad en la valoración negativa que se hace del Senado como institución casi sobrante, como ya han destacado miembros notables de la política. Por ejemplo, Óscar Alzaba Villamil, abogado catedrático de Derecho Constitucional y Político, que alega que no es puramente una Cámara de Representación Territorial, pues su estructura real, como toda la praxis constitucional española, responde a lo que Andrea Mancella denominó acertadamente maximalismos grupocráticos y necesariamente es mero trasunto de las posiciones definidas por las direcciones de los partidos políticos. También Ramón Espinar, ex senador, en una entrevista del diario.es, dijo: pasé allí 4 años y tuve la sensación de estar en una institución que no servía para absolutamente nada. Y si nos lo dicen ellos, ¿qué les vamos a decir nosotros? La Constitución encomienda al Senado la función legislativa, presupuestaria y de control, en los mismos términos que al Congreso, lo que se desmiente cuando las competencias en el desempeño de tales funciones al Senado son claramente favorables en relación con las que al respecto ya tiene el Congreso. Ha sido una Cámara de segunda lectura de los proyectos de ley, utilizada por partidos para acabar de debatir o de perfeccionar técnicamente leyes. El Senado tiene poderes limitados, no puede proponer leyes por sí mismo y su papel en la legislación es principalmente consultivo. Por eso es lo que decimos que es una institución casi sobrante. No puede influir, esto reduce su impacto como Cámara de Representación Territorial, ya que no puede influir de manera significativa en la formulación de políticas a nivel nacional. El Senado no es eficaz como Cámara de Representación Territorial porque su falta de funcionalidad y relevancia en la toma de decisiones hace que su ineficacia se refleje en el descontento de los ciudadanos y comunidades a los que pretende representar. Por todo esto, mi equipo responde con un rotundo no, no porque el Senado es un laberinto donde las voces territoriales desaparecen en la ineficacia. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Elena Fernández, la primera refutadora del equipo que se posiciona totalmente a favor de la pregunta planteada en este debate. Primero voy a pasar por la línea argumental del equipo contrario mostrando cómo sus argumentos caen y luego construiré mi propia línea argumental. Pues bien, la línea argumental del equipo contrario está basada en 2 argumentos, uno de desproporcionalidad y otro segundo de duplicidad de funciones, que choca directamente con nuestra línea argumental. Su primer argumento de desproporcionalidad choca directamente con nuestro primer argumento de composición, porque aquí hablan de que la representación no es igual, pero precisamente porque es que la representación que sea desigual es algo negativo.
porque que haya territorios más representados no le hace menos eficaz si lleva esta representación de territorios a través de sus funciones de forma eficaz, cosa que vamos a demostrar también en nuestro segundo argumento de funciones. En su segundo argumento hablan de duplicidad de funciones, que de nuevo choca directamente con nuestro segundo argumento de funciones, y le queremos recordar al equipo contrario, pues bien, si el Congreso y el Senado tienen funciones relacionadas, el equipo contrario no se debe preocupar porque le vamos a hablar solamente de funciones que solamente se llevan a cabo con prioridad en el Senado sin recaer en el Congreso. Dicho esto, pasaré a nuestro primer argumento de composición, donde defendemos que la composición del Senado permite la representación eficaz de los diferentes territorios españoles. Según un artículo publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública, 208 de los 266 senadores se eligen de manera igualitaria en las circunscripciones provinciales, donde la gran mayoría puede elegir 4 senadores. Y esto lleva a que todos los territorios tengan una representación en el Senado. Según el artículo 69 de la Constitución española, la designación de parte de los senadores se hace por las comunidades autónomas. Esto lleva a que hayan senadores elegidos tanto por la población como por parlamentos autonómicos. Y esto aumenta la representación territorial del Senado, ya que se designan senadores tanto elegidos por el pueblo como de parlamentos autonómicos. De esta manera, el Senado asegura que haya una pluralidad en la representación de los territorios. Es esta composición la que impulsa medidas que fomentan esta diversidad intercultural, por ejemplo, a través de la aprobación del uso de lenguas cooficiales en debates parlamentarios o la redirección de fondos, por ejemplo, en Murcia, que aumentó a través del Fondo de Compensación Interterritorial entre 2014 y 2015 el presupuesto de Murcia un 66% porque se veía más desfavorecido contra otros territorios. Desde nuestro equipo reconocemos que existen territorios que están más representados que otros, pero esto no quiere decir que el Senado sea menos eficaz, porque su eficacia no depende de una igualdad de representación, siempre que cumpla con sus funciones de representación territorial. Dicho esto, pasaré a mi segundo argumento de funciones, donde defendemos que el Senado es una Cámara de representación territorial eficaz, ya que tiene el poder para cumplir sus funciones territoriales de manera exitosa. Como hemos mencionado en nuestra introducción, primero tenemos aquellas funciones para asegurar los intereses de las comunidades autónomas. Entre estas encontramos la adopción de medidas para obligar que las comunidades autónomas cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales a través del artículo 155 de la Constitución, la autorización de cooperación entre las comunidades autónomas y el dictado de leyes para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas. Señores, la eficacia está siendo inmensa. La aplicación del artículo 155 de la Constitución española se puede ver en el referéndum de Cataluña en 2017, cuando se aplicó este artículo y según un artículo publicado en Europa Press en 2018, en esta ocasión el Senado aprobó medidas que suspendieron la autonomía de Cataluña para obligar el cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales y legales. ¿Su pregunta? Disculpe, compañera, ¿qué opinión le merece que en el Senado prime la representación de los intereses políticos ante los territoriales? Precisamente como se está llevando a cabo una representación que es más ciertamente igualitaria, podemos decir que se están representando todos los territorios de forma donde se les da voz y representación a todos. En segundo lugar, el Senado asegura que los territorios sean representados en cuestiones relacionadas con la reforma constitucional. Tenemos el artículo 167 de la Constitución, donde hace falta una mayoría del Senado y del Congreso para aprobar proyectos de reforma constitucional. Tenemos el artículo 159, donde el Senado puede proponer a 4 miembros del Tribunal Constitucional. De nuevo, estamos teniendo una representación territorial más allá del Senado, haciendo que debates como el de la ley de la amnistía sean considerados desde un punto de vista más representativo. Y es por ello que la única respuesta es un firme y rotundo sí. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Alonso y vengo en calidad de contrarrefutador del equipo Cerrada Calderón. Ante la pregunta, ¿es eficaz el Senado como Cámara de Representación Territorial? Nuestro equipo va a responder con un rotundo no. No, porque el Senado es un laberinto donde las voces territoriales van a desaparecer en la ineficacia. Me gustaría comenzar mi intervención refutando la tesis del equipo contrario. Y es que el equipo contrario nos trae una tesis en la que afirman que el Senado es eficaz como Cámara de representación territorial debido a su composición y a sus funciones. Esto muestra un paralelismo con su línea argumental y yo, durante mi intervención, les voy a demostrar
considerar que su composición, que corresponde con la elección indirecta de algunos senadores, hace que primen únicamente unos intereses que no son los de la población. Y, por último, que el cumplimiento de sus funciones no hace que éste sea eficaz. Me gustaría comenzar mi intervención refutando el primer argumento del equipo contrario, en el que ellos afirman que, como la elección de los senadores se hace de manera directa por parte de los senadores provinciales y se hace de manera indirecta por parte de los parlamentos autonómicos, esta pluralidad va a hacer que la representación territorial sea mucho mejor. Pero nosotros estamos completamente en contra, y es decir, esto choca contra nuestro primer argumento de desproporcionalidad y de irrepresentatividad. Y es que lo que hace que los parlamentos autonómicos sean los encargados de designar una parte de los senadores va a hacer que ésta no exprese la voz de la ciudadanía, sino las voluntades, como ya hemos dicho, de los parlamentos autonómicos, haciendo que primen los intereses políticos y no los territoriales, y fracasando en su función de representación territorial. Les traigo una evidencia de julio de 2023 del periódico Neutral, en colaboración con Javier Lorente, que es profesor de Ciencia Política, donde dice que el sistema mayoritario del Senado, que no es proporcional como el del Congreso, garantiza que la fuerza política más votada se lleve un 75% de los escaños de cada provincia, haciendo así que lo que primen sean los intereses políticos y no los territoriales. Y el equipo contrario nos dice que eso no necesariamente es negativo o ineficaz, pero nosotros les vamos a demostrar que sí es negativo o ineficaz que no sea igual, puesto que los intereses y la voz de las autonomías más grande se va a ver opacada y van a opacar a las más pequeñas, haciendo que no se vean representadas y que su voz no pueda llegar al Senado. Segundo, refutar su segundo argumento de funciones, y es que ellos nos quieren traer que el Senado es eficaz porque cumple sus funciones. Pero nosotros no hablamos de eficacia como el mero hecho de cumplir funciones, pues si ser eficaz se tratase únicamente de cumplir las funciones, independientemente de cómo se cumplan, es decir, de demostrar el efecto que tiene el Senado en el cumplimiento de las mismas, yo mismo podría actuar como Cámara de Representación Territorial, puesto que no hay ninguna necesidad, según su argumentación y su definición de eficacia, de que éstas se vean cumplidas con un efecto positivo. Esto choca directamente, este cumplimiento de las funciones y la no necesidad de que se cumplan de manera correcta, choca con nuestro segundo argumento, es decir, voy a proceder a hacer una refutación integrada, puesto que nuestro segundo argumento, que es el que habla de la duplicidad de funciones, y es que la mayoría de las funciones del Senado se corresponden con las del Congreso, y la única función que corresponde al Senado únicamente es la de hacer cumplir la Constitución, como ustedes nos han dicho con el artículo 155, que se aplicó por primera vez, o sea, se aplicó una vez en 2017, en los 40 años que lleva el Senado funcionando. Así que le lanzo una pregunta al equipo contrario: ¿es realmente eficaz e innecesario si únicamente se ha utilizado esa función para el artículo 151 una vez en 40 años, siendo esta la excepción y no la regla? ¿A su pregunta? ¿Y por qué el hecho de que sus funciones son limitadas significa que es ineficaz? El hecho, porque ya contamos con una Cámara que puede cumplir exactamente con las mismas funciones que realiza el Senado de representación territorial, por lo que no es eficaz, puesto que ya existe una. Es decir, no necesitamos otra Cámara de representación cuando ya contamos con una. Así que, como ya les he comentado, el Senado no es eficaz como Cámara de Representación Territorial por su falta de funcionalidad y de relevancia en la toma de decisiones, puesto que se ve opacada por el Congreso de los Diputados y hace que se refleje en el descontento de los ciudadanos, que ha mostrado en mi primera refutadora en su evidencia. Así que, ante la pregunta, ¿es eficaz el Senado como Cámara de Representación Territorial?, nuestro equipo va a responder con un rotundo no, no porque el Senado es un laberinto donde las voces territoriales desaparecen en la ineficacia. Muchas gracias.
Buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Priscila González y soy la segunda refutadora del equipo que en este debate se posiciona a favor de la pregunta planteada. Durante mi intervención me gustaría, primeramente, refutar los argumentos del equipo contrario y después pasaré a reconstruir nuestra propia línea argumental. Bien, el equipo contrario nos trae dos argumentos: desproporcionalidad e irrepresentabilidad y duplicidad de funciones. Empezando por su primer argumento. Básicamente nos dicen, entre muchas de las ideas que nos sueltan, que los escaños se reparten con los partidos más votados. Y desde nuestro equipo creemos que esto pues, es algo obvio. Si son los más votados, significa que la población quiere que se representen dentro de una cámara política. Y no vemos que esto sea algo en sí que lo haga negativo. O sea, nos falta mucho nexo causal en esta afirmación que nos diga por qué que los partidos políticos más votados sean los más representados significa que sea ineficaz. Después nos dicen que los ciudadanos no se ven representados. Señores, como ya hemos evidenciado, 208 de los 266 senadores se eligen en base a la población los elige. Es decir, la grandísima mayoría de los senadores se eligen por la población y nos evidencian esto con que es que la gente ya está votando en nulo o no está votando. Señores, esto no es una evidencia de que la población no se sienta representada. Los votos nulos están aumentando en todas las elecciones gubernamentales, no solo en el Senado. Entonces, el nexo también entre esta evidencia y esta afirmación también nos falta mucho. Luego nos dicen de que se representan más los intereses políticos que los intereses territoriales. Y es que, otra vez, esto lo vemos como algo obvio. Al final el Senado es una cámara política, es decir, los ciudadanos eligen a los representantes que más se ajusten a sus propios intereses y que muestren intereses políticos territoriales, que incumplan estas funciones territoriales que estamos diciendo que el Senado cumple eficazmente. Después, duplicidad de funciones. Básicamente nos dicen que es que el Senado carece de funciones significativas y que su capacidad legislativa es ineficaz. Señores, en nuestro propio argumento de funciones les hemos demostrado y evidenciado una serie de funciones propias del Senado que cumple eficazmente y que, por lo tanto, representa la integración y los intereses territoriales. Y si bien es cierto que a lo mejor en la capacidad legislativa pierda frente al Congreso de los Diputados, eso no lo hace ineficaz en todas las otras funciones que permite que los territorios se vean representados. Por ejemplo, como ya hemos dicho, el artículo 155 de la Constitución española, que se ha aplicado, y aunque solo se haya aplicado una vez, es cierto, se ha aplicado cuando ha sido necesario y se ha visto que se ha podido aplicar. Le traigo más ejemplos. Según este artículo de Noticias Jurídicas, el Senado ha sido capaz de negar o eliminar muchas propuestas a reformas constitucionales, haciendo así que los intereses territoriales se vean representados en cuanto a cuestiones constitucionales. Lo mismo con los nombramientos del territorio constitucional o más aún con los fondos de compensación interterritorial, que según este artículo se llevan a cabo eficazmente y otorgan a las comunidades diferentes fondos para que éstas estén más apoyadas económicamente. Pasando muy brevemente a nuestra propia línea argumental. En nuestro primer argumento de composición, básicamente decimos que el que haya senadores que sean elegidos por la población y que haya senadores que sean elegidos por los parlamentos de las comunidades autónomas aumenta la capacidad del Senado de representar los intereses territoriales. Y esto nos dicen que no, porque es que se representan las voluntades de los parlamentos autonómicos. Pero, señores, estamos hablando de una representación territorial, no poblacional. Y es que, ¿cómo me van a decir que los parlamentos de las comunidades autónomas no pueden defender los intereses territoriales que ellos mismos defienden? Y, por lo tanto, la única respuesta es un sí. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Lina Ruiz y vengo en calidad de conclusora para el equipo cerrado de Calderón en este debate. Ante la pregunta planteada siendo esta, ¿es eficaz el Senado como Cámara de Representación Territorial? Mi equipo y yo hemos respondido con un rotundo no. No, porque el Senado es el laberinto donde las voces territoriales desaparecen en la ineficacia. Así que les invito a que me acompañen en un paseo por este debate. Primero comenzaré repasando la línea argumental del equipo contrario y cómo está caído por el propio peso de nuestro argumento, y luego pasaré a repasar nuestra propia línea argumental. Bien, el equipo contrario se ha basado en dos bloques argumentales, uno de composición y otro de funciones. En su argumento de composición han hablado de cómo el Senado permite la representación variada de los territorios. Sin embargo, ante esto, mis compañeros han reiterado en varias ocasiones que, con una evidencia, que se favorecen los partidos mayoritarios, con lo cual no está cumpliendo con su función de representación territorial. Bien, por otro lado, han hablado de que la elección de los senadores, al ser parlamentaria y por parte de la ciudadanía, aumenta su representación territorial. Sin embargo, esto choca directamente con nuestro primer argumento, en el que mis compañeros han destacado que se priman no intereses políticos que no son los de la población, fracasando así en su función de representación territorial. Bien, también han hablado de que el Senado tiene una igualdad de poderes con el Congreso, pero esto, de nuevo, choca con nuestro segundo argumento, que es el de duplicidad de funciones, haciendo así el Senado ineficaz. Bien, en su segundo argumento, el argumento de funciones, han hablado de que cumple las 4 funciones del Senado, que son la integración territorial, la adopción de medidas para el cumplimiento de la Constitución, los fondos de compensación y la cooperación entre comunidades. Sin embargo, ante esto, mi compañero Juan Antonio ha declarado en todo momento que las cumpla incorrectamente no hace que sea eficaz. Según su definición, esto no quedaba claro. Bien, por otro lado, mi compañero ha reiterado que esto choca directamente con la duplicidad de funciones, ya que hay una falta de funcionalidad y eficacia en el Senado, como han evidenciado a lo largo de todo el debate. También han hablado de que el artículo 155, que es la única función exclusiva del Senado frente al Congreso, solamente se ha llegado a ejecutar una vez en 40 años. Y esa es la excepción y no la regla. Bien, también han evidenciado con los votos del último votación el descontento social. Bien, ahora pasaré a repasar nuestra primera línea argumental. Primer argumento de desproporcionalidad y otro de duplicidad de funciones. En el de desproporcionalidad hemos hablado de la desconexión que hay entre la institución y la ciudadanía por la elección indirecta, causando una desconexión de la realidad política y haciéndolo incompatible con la representación territorial, como hemos evidenciado. Como ha evidenciado mi primera refutadora. Bien, en nuestro segundo argumento, el de duplicidad de funciones, hemos hablado de cómo la institución es casi sobrante, ya que nos hemos apoyado en destacados políticos y como al tener poderes limitados hace que la segunda Cámara sea innecesaria, ya que tiene un solapamiento de funciones con el Congreso y hace que haya una falta de influencia a nivel nacional, fracasando así en su función de representación territorial. Ante la pregunta planteada en mi equipo, yo hemos respondido con un rotundo no. No, porque el Senado es un laberinto donde las voces territoriales desaparecen en la ineficacia. El Senado español es como un espejo empañado, reflejando solo los contornos borrosos de la diversidad y complejidad de España, dejando a muchos españoles fuera de su imagen. Y a pesar de que el equipo contrario no lo quiera ver, el espejo sigue empañado. Muchas gracias. A lo largo de este debate hemos demostrado cómo el Senado logra armonía entre todos los territorios españoles, como en esta canción, dándoles voz y representación. Buenos días, soy Elena Fernández y voy a concluir este debate mostrando cómo los argumentos del equipo contrario han caído mientras los nuestros siguen en pie. La línea argumental del equipo contrario está basada en 2 argumentos, uno de desproporcionalidad e irrepresentabilidad y otro de duplicidad de funciones. Primero, hemos recalcado tanto en mi R1 como en la R2 de Priscila que el hecho de que haya territorios más representados no quiere decir que sea menos eficaz si se llevan estas funciones, si estas funciones se llevan a cabo eficazmente, como ha demostrado tanto mi primera refutación como su segunda refutación, a través de los fondos de compensación interterritorial que están siendo eficaces, la aplicación del artículo 155. Señores y señores, esto se está aplicando y está funcionando. Luego, mi R2 ha recalcado la falta de nexo causal entre el hecho de que haya partidos más representados y que estos estén dando más voz y el hecho de que el Senado sea menos eficaz. Otra vez, mi R2 ha recalcado que el hecho de que haya votos nulos no quiere decir que la población se vea menos representadas. De nuevo, falta de nexo causal. De nuevo, dicen que los intereses políticos priman sobre las poblaciones, pero como ha recalcado mi segunda refutación, no es una afirmación coherente si estas poblaciones están eligiendo sus dirigentes políticos. Por lo tanto, todo su argumento, que está basado en saltos lógicos, cae. Su segundo argumento habla de duplicidad de funciones, que choca directamente con nuestro segundo argumento de funciones. Aquí les hemos recalcado que las funciones que nosotros proponemos no recaen sobre la labor del Congreso y además se están llevando eficazmente solamente por el Senado.
Mi R2 también ha recalcado que si el Congreso, si bien puede llegar a ayudar al Senado en la función legislativa, no quiere decir que el resto de sus funciones, como hemos demostrado a lo largo de todos nuestros argumentos, no sean eficaces. Mi introducción ha preguntado, ¿el hecho de que las funciones sean limitadas hace que sea menos eficaz? De nuevo, demostrando otro salto lógico que ha habido en la línea argumental del equipo contrario. Y, por lo tanto, no solo no están demostrando y respondiendo bien a esta pregunta, sino que tampoco han aportado soluciones para mejorar el Senado. Simplemente se han dedicado a dar saltos lógicos y criticar la función del Senado tal y como está. Sin embargo, nosotros a lo largo de toda nuestra línea argumental hemos demostrado a lo largo de nuestros dos argumentos de composición y de función cómo el Senado sí es una Cámara de representación territorial eficaz. En nuestro argumento de composición hablamos cómo todos los senadores están elegidos de forma que están dando voz y voto a las personas, que están representando a los territorios, señoras y señores. El hecho de que sean territorios más representados no quiere decir que sean menos eficaz si están dando voz a estos territorios. Por otra parte, en nuestro segundo argumento de funciones hemos recalcado cómo el Senado protege los intereses de las comunidades autónomas y es eficaz en reforzar y aplicar la Constitución. Y, por lo tanto, hemos demostrado con ejemplos de la vida real cómo el Senado sí es una Cámara de representación territorial eficaz. Muchas gracias.